El mensaje del cenáculo. A través de todo el Antiguo Testamento se encuentra la idea de Dios que satura al conjunto de la naturaleza. El Espíritu del Señor llena todo el mundo, y aquello que contiene todas las cosas tuvo conocimiento de la voz. Y la actitud medieval, nos hemos olvidado de ella en cierta medida, era la de aceptar ese punto de vista en cuanto a la respuesta de la creación a Dios. Tú, canta Adam de San Víctor, llenas todas las cosas, amas todas las cosas, guías a los planetas, mueves al cielo, pero perseveras inmóvil. El amor que unió al Padre con el Hijo se desborda a todas las cosas creadas y las hace también aspirar con amor a Dios. Si en parte hemos olvidado esta noción mística, al menos no debemos olvidar que el Espíritu Santo, mucho tiempo antes de la venida de nuestro Señor al mundo, imponía su presencia activa en la mente de los hombres, que habló por los profetas. No tenemos que desprendernos totalmente de aquella iglesia judía que llevó a la iglesia cristiana en su seno. Bajo la antigua ley, los profetas estaban imbuidos del Espíritu Santo, llenos del mismo Espíritu que los apóstoles recibieron al iniciarse la nueva. Y al decir los profetas, no cometamos el error de figurarnos exactamente 16 hombres de barbas blancas, 4 de ellos con la etiqueta de profetas mayores y los otros 12 con la de menores. A los católicos nos es fácil, por las circunstancias de nuestra primera instrucción, tender a pensar demasiado en etiquetas y en listas. Hay que ver, por ejemplo, la cantidad de listas que contiene el catecismo. Los frutos del Espíritu Santo son tantos. Las maneras de compartir los pecados de otros son cuantas. Todo ello envuelto en papel de plata y servido en una bandeja con hojitas de perejil alrededor. Hemos de tener cuidado de no caer en el hábito de estar siempre trazando líneas divisorias tajantes. No. Cuando decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas, tenemos que pensar en Elías y Eliseo, y otros muchos a los que se cita por su nombre, en una multitud de otros profetas cuyo nombre no se cita, y en una multitud muchísimo más importante de gentes que no se mencionan en absoluto. Lo que interesa es que a través de toda la historia del pueblo judío, el Espíritu Santo estaba actuando, dando expresión y guardando para la posteridad la reacción amante de la mentalidad judía ante el Dios amante que había elegido para sí una nación entre todas las naciones del mundo. ¿Y ocurría esto solo con los judíos? ¿No creéis que todas las hipótesis que hicieron los paganos acerca de la naturaleza divina y de las necesidades humanas, las hipótesis de Platón, las suposiciones de Virgilio, las evocaba en ellos con menos claridad y certeza, pero no con menos realidad, la actuación del mismo Espíritu Santo? La mente humana, esa masa hirviente de ideas no asimiladas, estaba siendo alumbrada continuamente por rayos casuales de iluminación divina, de modo que los paganos también pudieron, por imperfectamente que fuera, reaccionar ante ellos. Dios no se quedó sin testigos. Toda la sabiduría de todas las edades, aunque se revistiera a veces de formas fantásticas, era parte de ese gran ritmo, de esa gran melodía que el Espíritu Santo seguía interpretando, aun con los instrumentos más ingratos. Así, en el libro de los Proverbios se dice acerca de la sabiduría divina: jugué delante de él todo el tiempo, jugué en este mundo de polvo con los hijos de Adán como compañeros de juego. Proverbios 8, 30, 31. No nos limitemos a poner a la historia en general o a la historia del pensamiento humano las etiquetas de sagrada y profana y conformarnos con esto. La misma bondad divina que se desbordó cuando comenzó la labor de la creación, se desbordó de los canales sagrados a los profanos. Entre los paganos incluso, sin saber del todo cómo,
Sin saber del todo por qué, los hombres se volvieron hacia Dios e hicieron algunas hipótesis, por lo menos, que valían la pena de ser formuladas. Luego viene Pentecostés. ¿Y qué ocurre entonces? Que aquella enorme oleada que se había disipado, si no es irreverente decirlo así, en tantos canales poco profundos, se vio canalizada en una sola corriente. La fuerza irresistible, que hasta entonces solo había engendrado débiles ecos, se vio comprimida en una sola esfera, y el resultado fue una especie de inundación, algo parecido a una explosión. Y sin embargo, el proceso sigue las mismas líneas que antes. ¿Qué objeto tiene esta larga lista de nombres de la geografía antigua que se nos lee en este domingo de Pentecostés? ¿Y a qué se debe que las gentes de Elam y de las regiones de Libia, próximas a Cirene, hubieran de ser interpeladas en su propia lengua, cada uno de ellos en su dialecto natal, que probablemente conocían muy bien de niños, pero ya habrían olvidado casi? Todos esos hombres entenderían probablemente el griego. ¿Por qué los apóstoles no les hablaban en griego? La respuesta está sin duda en que toda la presentación de estos hechos tenía carácter sacramental. Era conveniente que los peregrinos de Jerusalén en aquel primer domingo de Pentecostés fueran interpelados en todos los idiomas del mundo, porque representaban a todos los pueblos diferentes del mundo. Se quiere que los veamos como una multitud abigarrada, procedente de todas las naciones bajo el cielo, vagando de un lado a otro por aquellas calles estrechas, constituyendo el material informe y rudimentario de la Iglesia católica, la masa que esperaba al pensamiento que la organizara y le diera energía. Y una vez más el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, dispuesto a dar forma, al fin, al instrumento adecuado para expresar el coro de alabanzas de la creación, a la Iglesia católica. Cuando San Pedro dio comienzo a su discurso en el día de Pentecostés, lo inició con una cita del profeta Joel, en que habla de que Dios vierte su espíritu sobre toda la humanidad. Y esta cita comienza con las siguientes palabras: sucederá en los postreros días. Joel 2:28. ¿Por qué en los postreros días? El mundo no se iba a acabar el día de Pentecostés. Ha seguido rodando desde entonces, siglo tras siglo. Este es el género de frases que siempre nos causan extrañeza si leemos detenidamente el Nuevo Testamento. Hay constantes referencias a la ley cristiana que parecen indicar que no es más que la fase final de la historia del mundo. En los postreros días, cuando llegó la culminación de los tiempos, y así sucesivamente. ¿Qué significa este lenguaje? Creo que se nos quiere hacer ver la ley cristiana no como el límite de la historia del mundo, sino como el brote final en forma final de lo que en el curso anterior de la historia no era sino un capullo. O volviendo a la metáfora algo atrevida que empleé antes, la Iglesia cristiana representa la detonación de aquel explosivo que se había ido preparando durante siglos. Todo lo ocurrido antes del día de Pentecostés fue una especie de ensayo de lo que había de suceder en este día. Por muchos siglos que puedan transcurrir entre la redención del mundo y su fin, los englobamos todos juntos en la denominación de los tiempos postreros, porque son los tiempos del cumplimiento, de la culminación, en que la influencia que el Espíritu Santo había ejercido hasta entonces en forma general y como imparcial, escogiendo aquí y allá a un portavoz que sirviera a sus fines, se ejerce ya dentro de una esfera delimitada, bajo condiciones acordadas y con resultados calculables. Expresándolo en una forma muy cruda, os diré que en nuestra experiencia humana el espíritu no funciona normalmente sin un cuerpo al cual está adherido, del cual es coeficiente y contrapartida. Y hasta que la Iglesia cristiana vino a la existencia como cuerpo místico de Cristo, el Espíritu Santo no podía disponer, dentro de la existencia creada, de un cuerpo que fuera su expresión natural. A partir de entonces sí lo tiene.
El viento sopla donde quiere y tú puedes oír su ruido, pero no sabes nada de la forma en que vino ni de la forma en que va. Juan 3:8. Esta era la realidad antes de que hablara nuestro Señor. Las actividades del Espíritu Santo no estaban confinadas, eran incalculables. A partir de entonces tiene un cuerpo en el cual y por el cual sus actividades son mediadas normalmente. La paloma que no tenía lugar donde posar sus plantas ha localizado ya su presencia en el arca de la Iglesia de Cristo. El bautismo, los sacramentos, la vida de la gracia, todo ha sido traído dentro de nuestra esfera humana. Ejecutamos una acción exterior y la asistencia invisible del Espíritu Santo la acompaña infaliblemente. Sabemos, por ejemplo, que sus dones son conferidos al administrarse el sacramento de la confirmación, aunque no oigamos el silbido del viento, ni veamos lenguas de fuego encima de nosotros, ni haya dones milagrosos de expresión que sigan y atestiguen el descendimiento de la gracia. La paloma cautiva representa la respuesta de la humanidad a su Creador regularizada, regimentada, expresada por medio de las formas de la liturgia y en forma de símbolos externos. Sería muy pobre la vida cristiana que tratara de llegar a la unión con Dios en total aislamiento de la compañía de los demás cristianos. Y tenemos como católicos el privilegio característico de gozar de la seguridad de que pertenecemos a un cuerpo colmado y actuado por el Espíritu Santo. Si permanecemos en su unidad, si funcionamos como miembros suyos, sabemos que la vida del Espíritu se expresa sin esfuerzo y de modo imperceptible en cada una de las partes del cuerpo y por lo tanto en nosotros mismos. En todo tiempo la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas debe manifestarse como una plenitud y una reacción por parte nuestra. No debemos esperar que se haga sentir en forma de iluminaciones súbitas o inesperadas, en brotes de consuelo y de amor sensible. Tales experiencias están probablemente más al alcance del cristiano medio de lo que éste está dispuesto a imaginar. Pero no tenemos derecho a esperarlas ni motivos para reprocharle a Dios o a nosotros mismos que no se produzcan, que se produzcan raras veces o que se produzcan a un ritmo cuyo flujo y reflujo nos resulta inexplicable. No debemos esperar, ciertamente, que la operación de la gracia divina en nosotros tenga lugar, normalmente al menos, en el plano del conocimiento consciente. Mientras leéis estas líneas, se están produciendo en vosotros cambios de los que estéis totalmente inconscientes. Os está creciendo el pelo y las uñas, por ejemplo. ¿Por qué no ha de haber también cambios espirituales? El viento sopla donde quiere y tú puedes oír su ruido, pero no sabes nada de la forma en que vino ni de la forma en que va. El Espíritu Santo no es como algún genio dominante que quiere que su intervención sea reconocida y agradecido allí en donde actúa. Se conforma con que sus inspiraciones nos parezcan brillantes ideas propias, con que su modo de dar forma a nuestro carácter no vaya acompañado por ningún resplandor de sentimiento que podría indicar la fuente de donde procede. La trama que borda en nosotros no está añadida por encima, sino que está contenida en el tejido común de nuestras vidas. Pero no porque obre de un modo imperceptible, hay motivo para creer que no está presente y portarnos como si fuéramos dueños de nuestro propio destino y no necesitáramos ningún impulso exterior. Nos sentiremos más felices con las decisiones que tomemos y lograremos un sentimiento de confianza que nos ayudará a justificarlas si tomamos la costumbre de apelar a su influencia invisible e insensible en todos los momentos de nuestra vida, aun en los más insignificantes. Nuestra oración será menos preocupada y menos inquieta si aprendemos a dejar cada vez más a discreción suya tanto el objeto como los métodos de la misma. Seremos herederos del espíritu de Pentecostés en la medida en que seamos devotos del cenáculo.